A la palabra de nuestro Dios y les voy a invitar al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuestro tema para esta tarde se titula El nuevo nacimiento. Y este es un hermoso pasaje, un hermoso capítulo que una y otra vez es predicado porque hay tremendas y maravillosas verdades. Un antiguo pastor, con respecto a este capítulo, dice que uno puede no conocer muchas doctrinas y ser un cristiano, pero no puede ser un cristiano si no comprende y no ha experimentado lo que este capítulo nos enseña. Y es hecho de una manera fácil de entender porque es por medio de una ilustración, de un ejemplo cotidiano que muchos han experimentado. Y todo esto es en el marco de una conversación entre dos personas. Tenemos a Cristo y también tenemos a un hombre llamado Nicodemo. Y toda la historia gira entonces en torno a esta conversación, pero donde es presentado de una manera tan hermosa la obra del Evangelio. Es algo realmente sublime, como de manera tan simple, de manera tan entendible, lo profundo y glorioso del Evangelio es expuesto para que nosotros podamos entender y comprender la gran obra que Dios hace en el hombre, la mujer, en el ser humano que viene delante de Dios. Así que tenemos, como dije, a Cristo y a un hombre llamado Nicodemo. Y este hombre era un líder, dice el versículo número 1, un principal entre los judíos y que además, dice al inicio, era fariseo. Así que por estas descripciones podemos conocer bastante acerca de él, no solamente de su entendimiento, sino también de su vida práctica. Era un hombre muy educado, por cierto. Era un hombre que conocía todo lo que respecta a la religiosidad judía, porque un fariseo era muy interesado en la religión, era muy interesado en estos asuntos y era muy preparado con respecto a todo lo que tenía que ver con religión y asuntos de este tipo. Él era un fariseo y estos fariseos se caracterizaban por buscar una obediencia externa, pero más a sus propias tradiciones y a sus propias reglas que a la voluntad de Dios. Eran expertos en la letra de la ley, pero no lograban comprender lo que realmente la ley enseñaba. Así que eran muy estrictos en su actuar, eran un grupo religioso muy estricto en todo lo que tenía que ver con una obediencia externa a sus tradiciones, a sus reglas, a sus propias leyes, que en muchos casos rayaba lo absurdo, literalmente era algo absurdo. Por ejemplo, ellos podían comerse el huevo que una gallina había puesto el día de reposo, pero al otro día debían matar la gallina por haber trabajado el día de reposo. Cosas como esas eran leyes que ellos habían añadido a la ley de Dios. O si tenían hambre, no tomaban el hambre como algo necesario, sino que estaban en un campo, en un trigal, no eran capaces de sacar el grano y poder molerlo para sacar el grano y comérselo, porque para ellos eso era cosechar, algo que estaba prohibido también en la ley. Entonces, todo aquello era característico de quién era un judío, alguien muy religioso, muy estricto, con estas reglas que habían creado, de tal manera que toda su vida, toda su religiosidad la basaban en el cumplimiento estricto de este tipo de asuntos. Entonces, como dice en otro pasaje, ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Pero todo esto que hacían les hacía populares y ellos amaban la popularidad. La gente los admiraba porque se presentaban con sus ropajes y con su actuar y la gente los admiraba, la verdad. Eran muy reconocidos socialmente por su estilo de vida tan estricta, su estilo de vida tan religioso. Pero detrás de todo aquello, en los fariseos no había más que un amor propio. Todo lo que ellos hacían, sus grandes oraciones, sus elocuentes palabras, todo su actuar, todo lo hacían por amor a sí mismos. Lo hacían para ser vistos. Y por eso es que amaban los primeros asientos de los lugares públicos.
Amaban que la gente los mirara y cuando iban pasando les hicieran reverencia. Ellos no se juntaban con los publicanos y pecadores, porque para ellos era algo terrible mezclarse con este tipo de hombres que no pensaban en las cosas religiosas. Así que todo esto les llevó a pensar a estas personas que tenían entrada al reino de Dios por el cumplimiento de estas cosas, por el hecho de ser judíos, por el hecho de pertenecer a este grupo religioso. Así que todo estaba basado en ese tipo de cosas externas, de tal manera que el reino de Dios para ellos no era más que asuntos terrenales, cumplimientos, reglamentos y tradiciones que ellos habían levantado, llegando a ser, como dije, expertos en la letra de la ley, pero olvidando lo que realmente significaba y el propósito de la ley. Así que ese a modo de introducción y de contexto para que comprendamos quién era Nicodemo, con quién Cristo estaba conversando. Y cuando vamos al versículo número 2, no nos sorprende ahora las palabras que están expresadas aquí. Dice que este vino de noche, o vino a Jesús de noche. Y esas palabras, para tal vez algunos pueden ser simplemente parte de la narración, pero creo que dado quién era este hombre, las características del fariseísmo, se nos presenta aquí tal vez el miedo a dañar su reputación. No quería ser relacionado en primera instancia con Jesús. No quería ser relacionado con este hombre. Porque acercarse públicamente a Jesús para él podía significar perder ciertos beneficios. Tal vez pensaba, los aplausos de la gente no van a venir. O tal vez mis amigos fariseos me van a cuestionar este actuar que yo he tenido. Así que a la luz del día no. Así que vino de noche. Pero el contexto también nos puede llevar a pensar que aquí, dado que hay una ilustración maravillosa de la conversión, de la obra de Dios, nos muestra y nos ilustra el alma de este hombre en tinieblas, en oscuridad. De tal manera que este asunto de que vino de noche tiene algunos asuntos que nos muestra precisamente que este fariseo quería venir a Jesús, pero de una manera que no lo identificaran con él. Y esto puede sonarnos algo muy lejano, puede sonarnos algo ajeno a nosotros, pero este hombre tiene una vida no muy diferente a la de muchos en este tiempo. Porque muchos se identifican a sí mismos como cristianos, muchos se identifican a sí mismos como hijos de Dios, muchos se identifican a sí mismos como parte del reino de Dios, pero básicamente confiando en alguna ceremonia, en alguna actitud externa, en alguna manera de vestir, en alguna religiosidad que se pueda tener. Tal vez algunos dirán por herencia, mis padres son buenos cristianos, así que aquello me significa para mí una bendición espiritual. Otros tal vez pensarán por ceremonias, otros tal vez por el entendimiento que podamos haber alcanzado de muchas doctrinas de la palabra del Señor. Y de esa manera nos identificamos con el reino de Dios. Pero aquello no es más que una identificación externa. Y estos asuntos externos terminan convirtiéndose en la base, terminan convirtiéndose en el fundamento de lo que es esta fe, esta aparente, verdadera fe que se tiene, porque no se está considerando el gran problema del ser humano. Que el problema de cada hombre y cada mujer es que su corazón, a pesar de todas estas actividades, todas estas maneras de comportarse externamente, su corazón sigue estando en enemistad contra Dios. Sigue estando corrompido por el pecado. Y somos como este fariseo, que tal vez nos mostramos buenas personas, buenos amigos, buenos vecinos, buenos ejemplos morales a otros tal vez, pero nuestro corazón sigue en tinieblas. Nuestro corazón sigue lejos de Dios, en enemistad contra Dios. Entonces él viene a Jesús ahora y trae una pregunta, trae una interrogante con respecto a estos asuntos. Y mira el verso 2. Vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Esa es la pregunta, o lo que trae delante del Señor. Le reconoce algo. Rabí, sabemos que has venido delante de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces.
Pero como dije, Jesús conoce el corazón y la realidad de cada ser humano. Más allá de lo externo, más allá de la presentación que podamos tener, Jesús conoce el corazón, cada parte de nuestro ser no le es extraño y desconocido a Él. Por lo tanto, lo que vemos aquí, en primer lugar, es que nuestro Señor no hizo ninguna validación pública, Él no hizo ninguna afirmación a la profesión que este hombre hizo, en absoluto. Y de hecho, si vamos al capítulo 2, al final, versículo número 23 en adelante, nos encontramos con el tipo de creencia que este hombre tenía. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, hablando acerca de Cristo, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron, aparentemente había una fe verdadera, como la tenía Nicodemo. Viene con este argumento a él. Nadie puede venir de Dios. Sabemos que viene de Dios, porque mira, estas cosas nadie más las puede hacer si no viniera de parte de Él. Pero el versículo 24 nos habla de que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Nicodemo estaba absorto por los milagros, por las señales. Este hombre estaba extasiado por lo que había visto. Tal vez había visto, había sido testigo, le habían contado el milagro de las bodas de Caná, que está al inicio del capítulo 2. Ya habían ocurrido algunas otras señales, así que tal vez este hombre decía, es tremendo, estoy extasiado, lo escuchaba hablar y decía, wow, este es alguien diferente. Pero el Señor no solamente conoce aquello externo, sino que nuestro Señor conoce también la razón por la cual hacemos las cosas. No solamente ve lo que hacemos, no solamente conoce los pecados que realizamos, sino Él conoce la razón del por qué es hecho, porque conoce el problema del corazón, que es donde está arraigada la incredulidad de cada ser humano. El problema de ese corazón no regenerado, que se evidencia en las cosas que vemos día tras día en la sociedad. El orgullo, la maldad, la mentira, la corrupción. Basta que usted encienda su televisor, vea las noticias, para que tenga un catálogo de lo que el corazón no regenerado del hombre puede ver. Si usted lo puede ver todos los días. Vaya un rato a la plaza, póngase a mirar durante 5 minutos y ya se va a dar cuenta la realidad de un corazón no regenerado. Conversaba hoy día con una persona al almuerzo y me decía, tengo un vecino que cuando uno le va a decir simplemente que baje la música, ni se imagina, así que prefieren dormir con una música estridente, porque es mucho mejor que ir a decirle amablemente a su vecino que la baje un poco, por favor, porque lo que se viene es algo terrible. Es un ejemplo, básicamente. Pero es evidente que todos los que estamos hoy aquí no podemos decir que no vemos el problema de un corazón no regenerado en el día a día. Así que, y algo del corazón no regenerado es la incredulidad. De tal manera que a este hombre, la incredulidad le impedía ver que esos milagros que Dios hacía en el cuerpo, todas estas señales, eran ilustraciones de su propio corazón y de la obra que Cristo hace entonces en el alma. Así que el Señor va a continuar en el versículo número 3 y va a responder a Nicodemo. Como Él conoce su corazón, como Él conoce la realidad no solamente de Él, sino de todo ser humano, también es una respuesta para nosotros. Versículo número 3. Él va a continuar el argumento para mostrar cuál es la única manera ahora de estar en comunión con Dios. Va a contrastar la práctica religiosa externa de Nicodemo con lo que realmente significa ahora pertenecer al reino de Dios. Y le va a decir en primer lugar que él necesita un nuevo corazón. Eso es lo primero. No necesita cosas externas, necesita un nuevo corazón. Porque sin un nuevo corazón no hay reconciliación con Dios. Ese es el argumento que él tiene en el versículo número 3. Y comienza diciendo unas palabras realmente notables. Porque lo que ha de decir es algo realmente importante. Y por eso lo resalta en el griego, cuando en el pueblo judío decían de cierto te digo. Era para resaltar una idea. Para decir lo que voy a decir necesita ser realmente marcado. Es como hoy día tal vez levantamos la voz
O tal vez cuando leemos marcamos con destacador y después lo rayamos y ponemos una nota. Lo que va a decir es algo realmente importante. Y esta es la enseñanza que él dice, desierto, desierto. Estas palabras deben ser consideradas. Y aquí viene la enseñanza de Cristo a este hombre. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Luego dice en un versículo siguiente, no puede entrar en el reino de Dios. Pero aquí nos dice que ni siquiera puede ver el reino de Dios. A veces han ido a golpear mi puerta estos testigos de Jehová, el nombre más mal puesto no puede ser, la verdad. Y me vienen y dicen, hablan del reino. Yo les pregunto, ¿han nacido de nuevo? Y quedan algunos, como, ¿qué es eso? Mi respuesta me sorprende que no lo sepa, porque mira Juan 3:3 dice que ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Entonces, la enseñanza de Cristo aquí tiene que ver con, no son ceremonias externas, no está basado en religión, en religiosidad, en formalismos, en ritos, en ceremonias, sino esto tiene que ver con un cambio del ser del hombre completo que está ilustrado en un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? ¿Cómo podemos definir lo que nuestro Señor está diciendo aquí con nacer de nuevo? Y básicamente debemos decir que en primer lugar, nacer de nuevo o el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. No es algo que podamos generar por nosotros mismos. Y no es algo que otra persona pueda hacer por nosotros o otra institución pueda hacer por el hombre. El nuevo nacimiento, en primer lugar, es un acto soberano de Dios. Y en segundo lugar, por el cual Él imparte vida espiritual. Y en tercer lugar, a hombres que por naturaleza están muertos en delitos y pecados. A hombres que están lejos de Dios, apartados de Dios y separados de Dios, aún llevando vidas religiosas, como la llevaba Nicodemo. Así que es un nuevo nacimiento, un acto soberano de Dios, no lo olviden. Porque obviamente no es algo que podamos generar por nosotros, por nuestras obras, por nuestra religiosidad o por el mero guardar reglas de manera estricta. Nada de eso puede darnos un nuevo corazón, es un acto de Dios, por el cual imparte vida espiritual a hombres, mujeres, seres humanos que están muertos en delitos y pecados. Entonces, lo que el Señor está hablando aquí es yendo en contra del argumento de Nicodemo, de que el reino es algo terrenal, consiste en asuntos humanos, en asuntos que nosotros podamos hacer para mostrarnos la realidad de que la naturaleza del reino de Dios es espiritual. No es étnico, no es ceremonial, no es algo de nada de este mundo, nada que nosotros podamos hacer, sino que la naturaleza del reino de Dios, que es espiritual, tiene que ver con haber experimentado este acto soberano de Dios por el cual nos ha impartido vida a nosotros que estábamos y éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él está poniendo estas cosas para que Nicodemo pueda pensar con respecto al error que él piensa o que tiene en su mente respecto a cómo se es parte del reino de Dios. Entonces Nicodemo, este hombre que era experto, indudablemente lo vemos sorprendido acá. Lo vemos realmente pensando qué está escuchando. Porque él dice, bueno, esto es algo imposible. ¿Cómo? Dice, pregunta en el verso 4, a ver, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo esto puede ser hecho? Dándonos a entender que él no entendía nada de que el reino de Dios es espiritual. Para él todo era terrenal. Era más fácil para ellos hacer cosas, privarse de cosas, tener reglas. Le era mucho más fácil, era mucho más evidente, pero no entendía nada de lo espiritual de este reino. No comprendía el lenguaje de Cristo. Nuevo nacimiento, un acto de Dios soberano, impartiendo vida en hombres muertos en delitos y pecados. Entonces él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por eso dije al principio, como dijo Ryle, uno puede no dominar ciertas doctrinas y ser salvo, pero no puede
no comprender lo que este capítulo enseña, no experimentar esto y ser salvo. Y este hombre era experto en asuntos de doctrina. Era capaz de recitar la Torá de memoria y saber detalles de todo eso, pero no sabía lo que era nacer de nuevo. No sabía lo que significaba realmente el reino de Dios. Este sabio religioso no tenía idea de esta básica enseñanza acerca de cómo podemos estar en comunión con Dios. Y ahora entonces el Señor en el versículo 5 va a hacer una referencia a un lenguaje que el profeta Ezequiel también tenía en sus escritos. Y este es un terreno conocido para él. Para él debió haber sido muy familiar las palabras que Cristo usó en el versículo número 5. Porque dice, de cierto te digo, otra vez. Va a hablar del nuevo nacimiento otra vez. De la misma idea en el versículo 3, citando al Antiguo Testamento, algo que Nicodemo debió haber relacionado. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahora no puede entrar en el reino de Dios. Seguramente Nicodemo trataba de buscar alguna explicación a esto. Y tal vez entendió algo que Ezequiel había escrito, donde él dice que el Señor dará un corazón nuevo, de que pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros, de que quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Tal vez lo recordaba, pero no era capaz de relacionarlo de manera correcta, de manera evangélica, porque para él todo no era más que cumplir reglas externas y nada que tenga que ver con el corazón. Porque nuestro Señor con esto le está diciendo que debe entender que pertenecer al reino de Dios, estar en comunión con Dios, ser reconciliado con Dios, es una obra de Dios, quien lava y da vida. Eso es lo que representa el agua y el Espíritu. El agua representa lavamientos, de tal manera que presenta los pecados que el hombre tiene y que para estar en comunión con Dios necesitan ser lavados, quitados. Y el Espíritu nos habla de un nuevo corazón, una nueva vida, nuevo nacimiento. Así que nuevo nacimiento es un nuevo inicio, totalmente opuesto al pensamiento natural del ser humano, donde simplemente son intentos de arreglar por sí mismos su propia vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado tal vez a colegas, amigos, decir, mira, cuando sea un poco mejor voy a ir a la iglesia? Soy muy malo ahora, así que quiero arreglar un poco mi vida y cuando ya sienta que esté mejor, ahí voy a poder ir. Eso es algo natural en el ser humano. Intentar arreglar su corazón. Es como construir sobre una casa podrida. Puede quedar hermosa la construcción, pero luego el palo va a caer y todo el segundo piso se va a mandar abajo y obviamente todo aquello será perdido. Así que esto es lo que el Señor está enseñando aquí. ¿Y cómo es que viene la nueva vida? ¿Cómo es que el Señor imparte vida espiritual? Y aquello, dado que no depende de nosotros, sino es algo que nosotros podamos hacer, es algo que nuestro Dios hace. Y lo hace por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, por su sacrificio expiatorio, sustitutorio en la cruz del Calvario, es que nuestros pecados, nuestras ofensas son lavadas. Cuando venimos delante de Él y le decimos, Señor, esta es mi vida, esto es lo que he hecho, esto es lo que he intentado, esto es lo que ha sido constantemente en mi vida, en mi indiferencia, en mi rechazo, allí está. Así que nos arrepentimos por aquellos pecados. Y luego creemos que Cristo es el único camino, no hay otra manera, no hay otra forma, no son mis esfuerzos, no son mis méritos, no es mi religiosidad, no es la manera en cómo yo me pueda comportar externamente, sino que pertenecer al reino de Dios simplemente está basada en los méritos, en la justicia de Cristo el Salvador, en la justicia perfecta de el Señor.
No hay otra manera, y eso se está acá presentando. Y luego viene, precisamente, no es parte del mensaje, pero está en este contexto hermoso. Entonces, vamos rápidamente al versículo 14, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hay una historia hermosa de números allí. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está presentándose a sí mismo como el único camino, como la única forma por la cual el hombre puede ser lavado de sus pecados y puede hallar verdadera vida espiritual. Quiero concluir ahora presentando razones de por qué el Señor usó el nuevo nacimiento como una tan hermosa ilustración para la conversión. Estas palabras que no podía entender Nicodemo. Estas palabras que no lograba capturar porque su corazón era natural. Vemos la sabiduría de nuestro Señor de algo tan simple, poder mostrarnos la verdad profunda del Evangelio. Es una maravillosa ilustración de la nueva vida que hallamos en Dios. En primer lugar, porque el nuevo nacimiento no es algo que se pueda generar a sí mismo. Se necesita la participación activa de un hombre y una mujer para que haya una nueva vida. El nuevo nacimiento no es algo que la persona pueda generar a sí misma. Es un acto de Dios, es un acto soberano de Dios. Y el nuevo nacimiento precisamente presenta esta verdad. El nuevo nacimiento es una nueva vida, un nuevo comienzo. Allí en esa persona que nace va a tener deseos nuevos, anhelos, una nueva vida se representa en el nuevo nacimiento. A la vez se ilustra la conversión como un proceso. No lo podemos ver, pero después de 40 semanas, creo que son 9 meses, vemos al bebé, lo vemos nacer. La evidencia está allí. Y luego cuando nace el bebé, en el hospital o la clínica nos entregan un documento con el cual uno va al registro civil y le dice allí a la persona, vengo a inscribir a mi hijo o hija, depende del sexo del nuevo bebé. Así que hay un nombre asociado, hay un root, hay una familia, hay derechos. Entonces el nuevo nacimiento ahora es ilustrado de esta manera porque cuando hay vida espiritual hay un nuevo registro en el libro de la vida. Y no solamente hay un nuevo registro en el libro de la vida, sino que ahora estamos bajo el cuidado de Dios. Y podemos confiar en sus promesas. Tenemos maravillosas promesas para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Maravillosas y tremendas promesas para aquellos que han experimentado el poder transformador del Evangelio. Hay una nueva familia. Tenemos iglesia local donde nos reunimos y adoramos al Señor, creyentes diseminados en el mundo. Una nueva familia con los mismos pensamientos, las mismas ideas. No vas a estar solo. Van a haber multitud de personas que van a estar dándote ánimo, apoyándote, enseñándote a caminar. ¿Has visto un hermano mayor enseñándole a leer a su hermano menor? ¿O a comer? Todo eso se ilustra en el nuevo nacimiento. Cuando ahora los otros creyentes ayudan al nuevo en la fe a crecer, a fortalecerse, a alimentarse. Si está enfermo lo cuidan. Es tremendo la manera como nuestro Señor ilustra la conversión. También hay felicidad y gozo. Porque hay alegría cuando nace un bebé. De esa misma manera hay alegría cuando Dios obra en personas de manera soberana, impartiendo vida a quienes están muertos en delitos y pecados. Pero también el nuevo nacimiento expresa crecimiento. Nadie se queda bebé. Luego empieza a crecer, empieza a leer, empieza a caminar primero, luego leer, empieza a jugar, empieza distintas etapas de la vida. Todo aquello se expresa como una ilustración de lo que es la vida espiritual. Es tremendo y maravilloso, la verdad. Viene un deseo por orar, por leer la Biblia, etc. Nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo, entonces, no puede ver el reino de Dios. Y concluyo volviendo a Nicodemo una vez más. ¿Qué pasó con Nicodemo? Es una buena historia. ¿Qué pasó con él? Y vamos a ver qué pasó con Nicodemo. Aquí vino de noche, ¿verdad? Vamos a Juan 7.
si me acompaña, al versículo 50 y 51. Veamos el testimonio de lo que pasó con Nicodemo. Cómo este proceso de transformación, este acto soberano de Dios en él se hace evidente. Versículo 50, Juan 7. Les dijo Nicodemo, aquí aparece una vez más. Y mire la mención que hace, el que vino a él de noche. Bien hermosas las palabras aquí. Dice, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Aquí era de día ya. Había una cierta identificación con Cristo. Y Juan 19 también nos habla de Nicodemo. Juan 19, el versículo 39. Dice lo siguiente acerca de Nicodemo. Cuando Jesús ya había muerto, había sido sepultado. Dice también Nicodemo, y una vez más, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Así que lo vemos allí preocupado del cuerpo de Cristo. Ahora ya no tenía problemas en identificarse con Cristo. No tenía problemas en perder sus amigos, porque identificarse con Cristo en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, significaba perderlo todo. Significaba ser dejado, abandonado por los demás, ser desheredado. Identificarse con Cristo no era lo que hoy día nosotros entendemos. Y una razón de aquello es porque los bautismos eran tan rápidos, porque identificarse con Cristo significaba la muerte. Así que era una prueba real de una verdadera conversión, porque significaba para muchos ser quemados para iluminar las calles, ser iluminados para entretención de la multitud, ser muertos por causa del Evangelio. Así que ya no había problemas para identificarse con Cristo. Él había aprendido que más allá de todo lo que sabía, de todo su pedigrí religioso, más allá de todo lo que él creía, era un ignorante. Él estaba lejos de Dios y ajeno a la vida de Dios y necesitaba un Salvador, porque nada de lo que él podía hacer podía dar comunión con Dios. Así que él confió en el Señor, se entregó a Él, abandonó su vida religiosa. Sus amigos seguramente la abandonaron. Aquí lo vemos con otras personas yendo a buscar el cuerpo de Cristo. Lo que podemos decir de él es que él había nacido de nuevo. Este hombre que vino de noche, sin saber lo que era el nuevo nacimiento, lo vemos aquí como un hombre que había nacido de nuevo. Porque un creyente verdadero no podrá ocultar por siempre su lealtad al Señor. En algún momento ha de tener que manifestarlo. En un momento ha de tener que pagar el precio que significa ser un creyente. El miedo se irá, la valentía vendrá, y habrá un reconocimiento público de la obra que Dios hizo en su vida. Pero tan solo Cristo es por quien el hombre puede ser reconciliado con Dios. Nadie fuera de Cristo, nada fuera de Cristo. Y hay una promesa, que si venimos delante de Él, en arrepentimiento y confiando en Cristo como el único por el cual podemos ser salvos, Él nos recibirá, nos dará vida espiritual, nos dará a sus hijos y todas estas cosas de las cuales hemos hablado. Queridos amigos, no hay otra manera, no hay otra forma, sino creer en Cristo como el único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Que el Señor nos ayude a todos.